Además, es el director de donde estamos ahora, la Casa Flavio Herrera, por tanto es el anfitrión y organizador del curso, y por tanto, para no seguir a la espera de la conferencia del maestro Daniel Ladrón, ya le dejo a él el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valdés. Voy a cambiar de micrófono porque creo que está mejor este. Gracias, sí. Pues fíjense que hace un par de años la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala me pidió comentar un libro que es muy bueno. Se denomina La Fundación de la Universidad en Guatemala y es de José Mata Gavidia, una persona muy ilustrada que fue decano de la Facultad de Humanidades y un académico bastante serio, con una ideología definida de derecha, pero buen escritor, ¿verdad? Y nosotros los historiadores, pues, y sobre todo los que hemos participado en esta mesa, leemos libros y somos muy críticos con ellos, pero por supuesto las ideologías y los aspectos ideológicos no tienen ni riñen nada que ver con ni riñen con el conocimiento científico. El libro, pues leído desde la perspectiva crítica, me dejó una idea muy clara sobre la universidad colonial y era el carácter elitista de esta, ¿verdad? No cabe duda de que la universidad fue fundada para los criollos, para la educación de los jóvenes criollos, con propósitos sociales, con propósitos políticos y por supuesto con propósitos económicos. Fundamentalmente después de las transformaciones administrativas, de las reformas borbónicas en 1752, a mediados del siglo XVIII por Carlos III, una de las características de la administración colonial va a ser la exigencia de ciertas capacidades de los funcionarios reales. Eso porque se había determinado, se había detectado que el nombramiento de las autoridades que venían de España para América, para la América hispánica, eran personas en muchos casos que atendían únicamente a cuestiones de tipo de amistad, ¿verdad? Y que carecían de muchas competencias, de conocimientos administrativos y de leyes. Y entonces se exigió una mejora administrativa y se exigió también que las personas que se nombraran pues tuvieran ciertos estudios, ciertas calidades. De hecho, que después de 1557 comenzaron a nombrarse a personas, especialmente a españoles, con títulos de doctor, títulos de maestros en leyes, qué sé yo. Y pues la administración pública de la monarquía española mejoró ostensiblemente. Hay muchos estudios realizados por virreyes, muchos estudios realizados por capitanes generales, escritos en donde dan algunos lineamientos sobre cómo hacer eficiente la administración pública. Y por supuesto que esto tiene que ver entonces también con la formación universitaria. Se exigió a los criollos tener también educación universitaria y era un requisito para poder también formar parte de la administración de la monarquía, especialmente pertenecer a las audiencias, ¿verdad? Era entonces un requisito.
Como propósito secundario o principal, diríamos en todo caso, era la visión y la intención de la monarquía española y de las élites españolas por restar el enorme poder que los criollos tenían, puesto que ya veían venir crisis políticas, especialmente esto de las separaciones y de los procesos independentistas ya se veían venir, y entonces pues se implementan estas políticas que tienden también a restarle poder político a los criollos. Todos sabemos que esto no lo pudieron lograr, sin embargo las políticas administrativas están ahí, son objetivas. En el virreinato de Nueva España y en el virreinato del Perú, tenemos que las audiencias de esos virreinatos, como las audiencias de las capitanías distintas en Hispanoamérica, van a ser mayoritariamente ocupadas por funcionarios españoles, desplazando a los criollos de esos cargos. Eso es bien importante para entender un poco el pensamiento político de los criollos en cuanto a lo político, ¿verdad? En cuanto a las oportunidades que ellos siempre esperaron de mejoras por el Estado, y en cuanto a esa mentalidad que después se traduce en la intención de fundar naciones en donde los estados representen sus intereses y les den las oportunidades necesarias para poder pues disfrutar de beneficios económicos y por supuesto también de una posición social privilegiada. Es decir, estas y otras políticas administrativas de los Borbones van a ser fundamentales para entender por qué los criollos, por ejemplo, guatemaltecos, de ser fieles, nobles fieles de la corona española, en un momento determinado pues van a declarar la independencia, ¿verdad? Algunos textos de historia, libros de historia, dicen que los criollos hablan sobre su acrisolada fidelidad a lo español. Yo creo que esto hay que matizarlo un poco, porque si bien es cierto que la independencia de Guatemala se realizó hasta que se dieron cuenta de que era una situación irreversible para toda América Latina, también es cierto que desde años anteriores venían organizándose y venían complotando contra la corona. Es decir, esa acrisolada fidelidad siempre estuvo sujeta a sus intereses particulares y al temor también por represalias políticas de la corona y por los movimientos que podrían darse en el sentido de los sectores populares, ¿verdad? Siempre le tuvieron miedo a las masas y fue algo que siempre estuvo con ellos. Les digo esto a manera de introducción porque entonces resulta que luego de leer el libro de Mata Gavidia, en donde destacan las grandes familias como parte de los estudiantes que cursaron por la universidad, cuando leo libros también que hablan sobre una estructura social rígida, que en efecto lo fue, pero después estoy consultando documentos en el Archivo General de Centroamérica, en donde leo que hay estudiantes pobres también estudiando en la Universidad de San Carlos, que es elitista y que también la sociedad es elitista. Entonces pues me doy cuenta también que esas realidades hay que matizarlas, que en efecto, por supuesto que la universidad era elitista, por supuesto que se necesitaba de ciertas condiciones económicas para poder acceder a ella, pero a pesar de los distintos valladares, siempre hubo personas que pudieron evadir esos férreos controles
y estar ahí. Y ese es el caso de los mulatos en la universidad, ¿verdad? Pero el hecho de que estuvieran mulatos en la universidad, que estuvieran pobres ladinos o mestizos en la universidad, eso no significa que no hubieran barreras y que no hubieran disposiciones para distanciar a las élites de ellos. Y en ese sentido, entonces, tiene mucho que ver la pureza de sangre como factor de distanciamiento social. La pureza de sangre o limpieza de sangre era una exigencia en España, en todos los reinos españoles, pero también era parte de un reglamento de la universidad colonial en donde se ponía la exigencia ilimitante para la entrada y sobre todo para la graduación de estudiantes, de que estos tenían que demostrar pureza de sangre, es decir, pues comprobar con documentos y con testigos de que ellos no eran hijos de personas no creyentes católicas, de cristianos, es decir, tenían que demostrar que eran descendientes de cristianos antiguos, tenían que demostrar que no eran hijos o que no tenían sangre judía, china, mora, ¿verdad? O africana. Tenían que demostrar que no eran mulatos. Y sin embargo, pues tenemos el caso de mulatos en la universidad, ¿verdad? Entonces, dentro del desarrollo de esta sesión voy a distinguir varias cuestiones que son muy importantes destacar y que los tengo abajo como subtítulos, que son, en primer lugar, el imaginario blanco y la identidad. Es decir, desde la época colonial la sociedad guatemalteca va a reivindicar como aspecto de superioridad racial, económica y política la identidad blanca, ¿verdad? Y es todavía un factor identitario de la nación guatemalteca, que de la colonia pasa a la nación. También voy a abordar aspectos relacionados con el amor prohibido, con los expósitos y entonces, por supuesto, también lo que ya mencioné de la pureza de sangre. Ya destaqué que las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII hicieron una serie de transformaciones. Las transformaciones militares, por ejemplo, además de crear y organizar fortalezas en las costas del Océano Atlántico, que era donde incursionaban en el Mar Caribe los distintos piratas y también los ingleses, pues se dio el caso de la organización de las milicias al interior de las distintas colonias. Esto es fundamental porque resulta de que por razones de necesidad en cuanto a la organización de ellas, se va a dar acceso a las milicias a ladinos, a mestizos, ¿verdad? Y también a algunos negros. Y entonces resulta de que las milicias les van a dar a estas personas cierto grado de autoridad y por lo tanto dentro de todo el sistema ellos van a ascender socialmente, ¿verdad? Las milicias. Este factor es muchísimo más importante en otras colonias como México y en la América del Sur, en el Virreinato del Perú, en la capitanía de las Charcas o La Plata, ¿verdad? Que hoy es Argentina, Uruguay.
Y bueno, es mucho más importante ahí porque resulta de que en estos lugares van a haber incursiones y ataques abiertos de la Marina inglesa. Y por ejemplo en el puerto de Buenos Aires son las milicias las que las repelen y vencen, ¿verdad?, a estos invasores ingleses. Y eso es fundamental porque les da a los criollos argentinos y a los mestizos argentinos también, les da la sensación del poder que tienen y que no se habían dado cuenta, porque ellos y no la Armada Real Española repelieron a una fuerza que en ese momento era la potencia mundial militar, que era Inglaterra. Y entonces eso es importante para ir despertando la seguridad en sí mismo, ¿verdad?, la sensación de poder que tenían en sus manos, y eso les va a convencer de que si vencieron a esta Armada de Inglaterra pueden vencer a cualquier otra, y dentro de ellos, por supuesto, a los españoles. Esto entonces, esta situación de las reformas militares van a incidir en las transformaciones dentro del esquema de estructura social y va a permitir, en algunos casos, ascenso social. En el sentido económico, también las reformas borbónicas son fundamentales porque ellos imponen el mercantilismo, y dentro de esta política se desarrolla la supresión del monopolio comercial a nivel, digamos, de que Sevilla concentraba el ingreso de todos los productos que llegaban de América. Entonces el comercio español pues se incrementa, y los comerciantes de todas las colonias hispanoamericanas, comerciantes criollos, se enriquecen muchísimo más. La corona española, a partir de las reformas económicas, va a obtener mayores ingresos. Discutíamos recién en la mañana con el doctor Valdés en el sentido de que el problema de España en esa época fue económico. El problema económico en esa época se derivó no de la falta de producción ni de los problemas del comercio, sino que se derivó fundamentalmente de las guerras. O sea, España estuvo permanentemente en guerra con Francia, con Inglaterra especialmente, que al final pierden su flota invencible, ¿verdad? La pierden, y entonces las guerras van a ser un drenaje económico extraordinario que lleva prácticamente a la ruina económica al Estado monárquico español. Pero con los comerciantes hispanoamericanos no pasa eso, porque los comerciantes latinoamericanos o hispanoamericanos no estaban subvencionando las guerras directamente. Lo hicieron posteriormente con con la invasión napoleónica, cuando se les exigió ciertas donaciones no voluntarias, sino que forzadas, ¿verdad? Lo tuvieron que hacer. Pero esto es un factor que genera también, y que de alguna manera, que genera en malestar en los criollos, y que de alguna manera también explica su posición independentista cuando les hacen exigencias económicas. Los criollos en ese momento, entonces, de principios del siglo XIX, están pensando en disfrutar de una manera más intensa en las regalías económicas que el comercio libre les estaba dando. Ellos ya estaban comerciando con Inglaterra, además de comerciar con España, y por supuesto también con los Estados Unidos, que tenía ya una flota mercante comercial muy grande, de tal manera que ustedes saben que su independencia va a ser en 1770 y ¿cuánto? Bueno, a finales del siglo XVIII también fue la primera colonia en América que se independiza.
Dentro de los cambios económicos había uno muy importante para la corona española, que había pensado en convertir a las poblaciones indígenas, que eran las mayoritarias en Hispanoamérica y que lo siguen siendo, ¿verdad? Por lo menos en países como Guatemala, México, Perú, Bolivia, Paraguay, en convertirlas en personas con capacidad adquisitiva, y para poder hacer esto tenían que implementar una reforma agraria. Entonces la corona española tenía una estrategia económica que al final ya no la pudo poner en función, ¿verdad? Y que consistía en trasladarle de nuevo tierras a la población indígena suficiente para que pudieran producir. La agricultura es parte fundamental del mercantilismo, ¿verdad? Y entonces desarrollarla de manera más eficiente, poniéndola en manos de los que la trabajan, en el caso hispanoamericano, pues tenían que ser necesariamente la población indígena. Esto, por supuesto, también activa dentro de los criollos el sentimiento de buscar liberarse de la tutela española. Vean cómo, digamos, he mencionado varios aspectos de tipo económico que nos están haciendo ver las razones primordiales de los criollos para buscar las independencias y también para buscar la fundación posterior de las naciones. Ese mismo, digamos, interés económico va a hacer y va a explicar, por supuesto, que en muchas partes de Hispanoamérica los territorios jurisdiccionales de la administración colonial se fragmenten, porque las distintas élites provinciales van a también a exigir la tajada del pastel, y la tajada del pastel consiste en fundar nuevas naciones también ellos. Eso se ve en toda la América Latina. Vean ustedes cómo el Virreinato de La Plata también se subdivide: Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, son nuevas naciones. El Virreinato del Perú ya había sido también antes desmembrado. La Colombia, Ecuador y Venezuela también se fragmentan, no pudo ser la Gran Colombia, ¿verdad? Centroamérica se fragmenta, y bueno, poco faltó también para que México se fragmentara, pero es digamos una tendencia, la fragmentación, y en muchos se explica los intereses de las élites locales por tener a su disposición un Estado que vele por sus intereses y que les permita hacer los negocios como a ellos les convenga e interese. Dentro de las reformas administrativas también está la implementación de las intendencias, ¿se recuerdan ustedes? Entonces, eso significa la fragmentación administrativa, y es sintomático que en todas partes donde se implementaron las intendencias, en Centroamérica hubo 5 intendencias, ¿verdad? Y entonces cada una de estas intendencias se transformó en una república después. Entonces, estas políticas borbónicas son importantes para entender los cambios que se están dando. Lo administrativo, ya dijimos que se envió a un ejército de funcionarios españoles a Hispanoamérica en sustitución de los criollos, porque había que hacerla más eficiente. Eso era desde luego el discurso desde la monarquía. Atrás estaba la intención de restarle poder a los criollos. Lo que es cierto, como les dije anteriormente, es de que las audiencias disminuyeron en presencia de criollos. Es decir, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, más que nunca, los criollos no tenían poder político. Esa es una de las cuestiones, y que viendo a nivel global general España como monarquía, como imperio,
que me hacen a mí sostener que los criollos en realidad hispanoamericanas no eran clase alta dentro del espectro del imperio, sino que eran una clase media alta, muy adinerada, pero que no tenían el poder político. Las revoluciones de independencia se explican en ese sentido, y en ese sentido también se entiende por qué estos criollos conservadores, con hábitos señoriales, que buscaban títulos también señoriales, como la familia Aycinena y los marqueses de Aycinena, al mismo tiempo eran liberales y al mismo tiempo eran ilustrados. Liberales e ilustrados hasta que su conveniencia se los permitió, por supuesto, ¿verdad? Una vez fueron revolucionarios algunos, y así entre comillas, en el sentido de buscar las independencias y la separación, en el sentido de organizar naciones, en el sentido de organizar repúblicas, que al principio algunos también eran monárquicos y otros eran republicanos, ¿verdad? Y bueno, pero necesariamente los monárquicos tuvieron que variar su posición y convertirse en republicanos, en el sentido de que había que nombrar un presidente, porque después de ofrecerles a varios príncipes de España las coronas de México, en Guatemala también se pensó en eso, pues nadie aceptó, ¿verdad? Y entonces la única salida que les quedó, pues, entrarle al republicanismo. Hubo un ataque a la iglesia de tal manera que también se le quería restar el poder que la iglesia tuvo durante toda la época colonial. Y en este sentido, el reino se daba cuenta de que en algunos lugares tan distantes la única presencia del Estado era la iglesia, de tal manera que al atacar la iglesia se estaba atacando a ella misma. Les quitó varios privilegios a los sacerdotes, especialmente al bajo clero. Les quitó esa particularidad que hoy todavía conservan los militares, que son los fueros, ¿verdad? Les quitó los fueros y les quitó también algunos privilegios económicos que tenían los curas para vivir, el bajo clero, para vivir bien. La gente se metía a la iglesia con el propósito de tener una carrera estable y que les diera cierta remuneración. Y entonces esto de alguna manera también va a explicarnos por qué vamos a ver a un bajo clero decidido y aguerrido, pues tomando el estandarte de las revoluciones en toda América Latina. También, bueno, el ataque a los criollos ya se los mencioné, y quiero únicamente llegar a esto, que es que todas estas situaciones van a generar un cierto movimiento dentro de la estructura social. Ya les dije cómo dentro de las milicias, por ejemplo, les va a permitir a ciertos mestizos que forman parte de ella tener el prestigio social que daba ser parte de ellas, y por supuesto el poder de tener un arma y toda la autoridad que ellos representan, pues también les dio cierta condición de mejora económica. En Guatemala sucede algo también muy particular que es importante que lo destaquemos, y es que la ciudad de Guatemala va a sufrir un terremoto y va a ser trasladada al Valle de la Ermita. Entonces eso va a generar dentro de este ámbito geográfico la posibilidad de empleos, ¿verdad? Construir una ciudad necesitó de una inversión extraordinaria de dinero, y por supuesto que se hizo. La monarquía desembolsó dinero para construir la nueva ciudad,
con un nuevo estilo también artístico, el neoclásico, que sustituyó al barroco, y que tiene por supuesto también muchas connotaciones de tipo político que seguramente el doctor Fernando Urquizú les va a explicar cuando abordemos la situación de la Iglesia. El neoclásico entonces es también una política de la monarquía que tiende a decirles a los criollos: miren, ya no más ostentosidad, nosotros somos los que mandamos y nosotros queremos que en lo sucesivo las iglesias y las construcciones públicas sean austeras. Como austeros vamos a ser todos porque vamos a administrar mejor los recursos, ¿verdad? Un poco trasladar esas ideas. Bueno, buscando un poquito a los mulatos, ¿verdad? Y tratando de entender la situación, vamos a explicar algunas cosas. Como ustedes saben, en 1524 entró el ejército de Pedro de Alvarado junto con los indios tlaxcaltecas mexicanos y de otros grupos a invadir los territorios del altiplano guatemalteco, ingresando por Zapotitlán, por la costa, por lo que hoy es la costa sur, y realizan la guerra y principia la estructura de la dominación colonial. En 1524, año en que ingresa el ejército español, se da el nacimiento de los primeros niños españoles, es decir, hijos de españoles. Es decir, los primeros que se dicen criollos son hijos de los conquistadores españoles, ¿verdad? No venían mujeres, por lo tanto, los hijos son mestizos. Mujeres españolas van a venir hasta que vinieron las traidas. Las traídas por Pedro de Alvarado, y que eso va a generar que entre nosotros tengamos el vocabulario, ¿verdad? La palabra traida, y a vos y tu traida, porque era de prestigio. Tener traida era prestigioso, porque la traida era española. Yo tengo traida, vos no, ¿verdad? Y quedó en el imaginario guatemalteco y consolida también el imaginario blanco, ¿verdad? Nacen los niños y entonces Severo Martínez, en su extraordinaria obra, nos dice de que es sintomático que una de las primeras cosas que hace el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, en esa época algo itinerante, ¿verdad? Disponen que es necesario organizar la elaboración de cunas. Entonces dice Severo, bueno, este es un dato muy importante porque la cuna no es un mueble nativo, la cuna es un mueble español que está dentro de la necesidad española. Y lo que nos está diciendo eso es de que los españoles, pues, conquistadores, tuvieron niños inmediatamente desde que vinieron. Es decir, los primeros mestizos fueron los primeros hijos de los conquistadores. Luego de que vinieron las traidas de Alvarado, pues seguramente de manera muy esporádica, no frecuente absolutamente, porque se imaginan ustedes lo que en aquella época significaba venir de España para acá, lo que significaba, no solo en cuanto a lo material del viaje, al costo, etcétera, sino en cuanto también es que va a las Américas, y que una mujer dentro del contexto español, de esa sociedad española conservadora, se viniera para casarse en América, era realmente una cosa extraordinaria. Es decir,
Vinieron después, por supuesto, mujeres a América, pero eso no explica la cantidad demográfica, ¿verdad? Demográficamente hablando, de criollos, en el sentido de la definición de criollo. Y por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que la definición de criollo dista de la realidad del criollo hispanoamericano en general. Los criollos hispanoamericanos no se caracterizan por ser hijos de una mujer española y de un hombre español nacidos en América, ¿verdad? Por lo tanto, estamos aquí ante el nacimiento del imaginario blanco del criollo. Y es por eso que cuando nosotros vemos algunos cuadros de criollos, los vemos morenitos, ¿verdad? Algunos. Porque como la cuestión de la genética es rara, mis nietos son blanquitos y yo soy, ¿verdad, Silvia? Entonces, así es la genética, ¿verdad? En 1544, fíjense ustedes, 20 años después de la guerra de conquista o invasión, como quieran verlo, estos primeros niños llegan a edad adulta. No habían escuelas, los sacerdotes únicamente, de manera aislada habían educado a algunos niños, sobre todo con la cuestión de la religión y la fe. Pero es hasta 1545 cuando el obispo Marroquín funda el primer colegio de primeras letras. Ya estos niños que nacieron en el 24, pues tendrían 18 años, ¿verdad? 20 años, qué sé yo. Ya eran jóvenes, adultos, y como la población, la expectativa de vida era escasa, pues ya era algo delicado. El obispo Marroquín funda entonces estos primeros colegios, y él mismo en 1548 hace la propuesta a la corona española sobre la necesidad de fundar una universidad. Era una propuesta totalmente irracional, porque ustedes no van a fundar una universidad si no tienen jóvenes en edad y con todo el proceso de formación académica para poder ingresar a la universidad. Ustedes no pueden fundar una universidad si no hay estudiantes graduados de educación media que tengan la capacidad intelectual, académica para poder cursarla. Pero él lo hizo. ¿Por qué la preocupación por fundar una universidad? Es una pregunta muy interesante que las personas, los investigadores que han estudiado la fundación de la universidad en América Latina tienen respuestas muy claras y que les voy a mencionar yo mi criterio también en un momento. Solo decirles lo siguiente: en el siglo XVI se organizó la Universidad Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo en el año de 1538. Imagínense ustedes, 1538 en Santo Domingo. Pero debemos recordar que la presencia española en Santo Domingo viene desde 1492 con la llegada de Cristóbal Colón. Es decir, había más tiempo de presencia española. Entonces las escuelas de primeras letras se habían formado antes y pues se funda la universidad y la corona española la autoriza. La Universidad de San Marcos del Perú se funda en 1551.
la de México en 1555, La Plata o Charcas, esto es en Argentina, hoy Argentina, en 1552, Santiago de la Paz en Santo Domingo, ya es otra universidad en Santo Domingo, en 1558, La Tomista de Santa Fe en 1580, San Fulgencio de Quito, Ecuador, en 1586, y hasta en 1676 se funda la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el siglo XVII se fundan otras muchas más universidades, ¿verdad? De hecho, junto con la Universidad de San Carlos se funda la Universidad de Yucatán en Mérida. Esto significa que la Universidad de San Carlos no es la cuarta universidad fundada en América, pero sí significa que se fundó tempraneramente, ¿verdad? Haciendo yo esta exposición, alguien me dijo, mire, lo que pasa es de que no es que haya sido la cuarta universidad en fundarse, sino que es la cuarta universidad en haber obtenido la autorización real y también la papal. Es decir, tenía dos autorizaciones. Podría ser, no lo he todavía comprobado, podría ser, ¿verdad? Bueno, don Francisco Antonio de Paula García Peláez fue un cronista guatemalteco, un sacerdote que además fue obispo, ¿verdad? Dijo que en su libro escribió de que en Guatemala todavía olía a pólvora, refiriéndose a la guerra de conquista, cuando ya los habitantes de de la ciudad de Santiago, de Guatemala, querían su universidad. La figura es interesante porque lo que está queriendo él hacernos ver es de que en realidad, pues, la intencionalidad de fundar universidades en Guatemala, como en toda América Latina, se dio de manera muy tempranera, ¿verdad? Y esto tenía que ver con varias cosas. La primera es de que la universidad era parte de algo muy importante que se hereda de la Edad Media, y es el honor, ¿verdad? El prestigio. Esas cosas de carácter subjetivo, pero que pesan mucho dentro de las sociedades. Entonces, una universidad daba honor y daba prestigio a su ciudad y por lo tanto a sus habitantes. Y eso era importante en este grupo, que lo que estaba buscando, además de riqueza, era honor, dignidad, ¿verdad? Y prestigio. Y entonces, eso por supuesto que lo explica. Y en segundo lugar, porque los cargos más preciados dentro de la burocracia colonial exigían un cierto grado de preparación. Los criollos querían también tener el dominio político. Y recuérdense ustedes que con las leyes nuevas de 1542, la corona española les quita el poder político a los criollos y nombra nuevos funcionarios. De esa cuenta viene el primer presidente de la audiencia, don Alonso de Maldonado, a imponer las leyes nuevas a estos territorios y les quita la autoridad, la gobernatura de ellos a los criollos que la ejercían. Y entonces el tener un título universitario le daba paso o posibilidad a estos criollos para poder ocupar algún puesto dentro de la audiencia. Debemos recordar
que la audiencia era, como quien dice, en el sentido legal, en el sentido jurídico, ¿verdad? Era la más alta autoridad de los tribunales, como quien dice, era la Corte Suprema de Justicia en aquella época, ¿verdad? Por lo tanto, los miembros de la audiencia tenían que tener una formación en leyes. Y no es entonces casual que dentro de las carreras más antiguas en Guatemala esté derecho, ¿verdad? Era una necesidad tener la carrera de derecho. Medicina y por supuesto las ciencias eclesiásticas le llamaban ser sacerdote. La bula papal del 3 de enero de 1688 declara a la universidad como universidad pontificia. Y esto era importante porque también lo que se buscaba era la calidad académica y el reconocimiento de la institución eclesiástica de la universidad, pues entonces le daba las exigencias de buscar eso, los mejores profesores y también pues los conocimientos más actualizados. Hay que recordarse que para esta época la lengua franca era el latín y que por supuesto era otro de los valladares de las clases populares para poder ingresar a la universidad. O sea, aquellos que sabían leer latín podían ingresar a la universidad porque había que leer en latín. Pero también esto dio una facilidad a los estudiantes de la universidad y fue el hecho de estar actualizados con el aporte de los nuevos conocimientos científicos. Fíjense ustedes que para el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, se descubre la utilización de las vacunas para la erradicación de la viruela y de este tipo de enfermedades contagiosas. Pues debo decirles de que muy tempraneramente los médicos guatemaltecos también principiaron a ensayar con la inoculación de este virus. Y entonces yo realmente me quedo, y esto lo pueden leer ustedes en la historia de la medicina, el libro ese extraordinario de Carlos Martínez Durán, me parece que es, ¿verdad? De historia de la medicina en Guatemala, que viene desde la época prehispánica. Es un librazo, y entonces ustedes pueden leer cómo tempraneramente primero se inicia la práctica que inicia en Europa, luego se realiza, pero de una forma bastante tempranera también en Guatemala. Y otra de las cosas que también es sintomática es de que uno de los médicos que se gradúa en la Universidad de San Carlos a finales del siglo XVIII pasa a ser médico de cabecera del rey Carlos IV. Y pues no cualquiera puede ser médico cabecera de un rey, ¿verdad? Y esto lo que nos está haciendo ver es de que el nivel académico, por lo menos en este caso, de los médicos, estaba a la altura de los conocimientos que en esa época también pues no serían los conocimientos que tenemos ahora, pero el nivel académico se mantenía. Bien, una de las cosas que tuvo que hacerse antes de echar a andar la Universidad de San Carlos fue hacer su reglamentación interna. Y entonces el señor Sacasa y Arce, esos son sus apellidos, se me olvidó en este momento su nombre, hizo un trabajo extraordinario de organización de la universidad. Una de las conclusiones que saca uno de la lectura del libro de Mata Gavidia es esa, que en realidad el verdadero actor
de la fundación de la universidad no es el obispo Francisco Marroquín, no es el correo mayor de la ciudad de Santiago que donó para la fundación de la universidad su fortuna, ¿verdad? Don Pedro Crespo y Suárez donó su fortuna, no tenía hijos y se estaba muriendo, donó su fortuna para que los jóvenes estudiaran en la universidad. Pero el verdadero héroe de la película es don Sacasa Ayarse, porque él la organiza, toma el dinero, hace los cálculos económicos y organiza los concursos de oposición, organiza la administración de la universidad y la hace rendir ganancias. La universidad, al poco tiempo, a los 10 años que está funcionando, produce ganancias y tiene los medios, los recursos necesarios para poder sostenerse. Y toda es obra de la eficiente administración de Sacasa Ayarse. En este libro existen Sacasa y Arce, son sus apellidos. El nombre, ese alemán que llevamos dentro, me está impidiendo que les pueda decir. Y fíjense ustedes que estas constituciones, así se llaman. Hoy es el reglamento general de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Pero en esta época se decían constituciones de la Real Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas por el señor rey don Carlos II. Tienen muchas cosas interesantes para el estudio. Su organización tiene la exigencia de calidades de sus miembros. Y acá no son calidades únicamente en cuanto a quienes van a entrar de estudiantes, que las tiene, y es a donde vamos, sino que también qué tipo de profesores son los que van a ingresar. Y les digo una cosa, los concursos de oposición fueron realmente serios. Los profesores que ingresaron eran doctores y maestros fundamentalmente, y los que tenían grados académicos menores, por ejemplo bachilleres, fueron tomados temporalmente en tanto que venía una persona con mejores calidades para poder sustituirlo. Esto es importante decirlo. En segundo lugar, decir que la Constitución número 1681, por favor, cuando digo Constitución, quítense de la Constitución de la República, la idea de Constitución de la República, porque esto en realidad se traduce con reglamento. El reglamento número 1688 hablaba de las calidades de las personas que podían ser estudiantes, ¿verdad? Y entonces, pues dentro de esas calidades está el de demostrar la pureza de sangre, la pureza o limpieza de sangre, que es de la que más adelante les voy a hablar. Bueno, como soy algo lento, hasta ahorita les puse las constituciones, ¿verdad? Pero la naturaleza se ensaña, ya lo comprobamos nosotros hace 2 noches. Yo ya llevo 2 terremotos en mí, a ver quién de ustedes me alcanza. Así es de que les puedo decir cuál es la diferencia entre el terremoto del 76 y el actual, ¿verdad? Bueno, pero fíjense ustedes que en el siglo XVIII hubo en la antigua Guatemala, hoy conocida como Antigua Guatemala, en esa época Santiago, ¿verdad? Santiago de Guatemala, hubo 3 terremotos. En esa ciudad hubo 3 terremotos, se destruyó la ciudad 3 veces. En 1717, en 1751 y en
1773, un 29 de julio, que los conocedores en el santoral cristiano sabrán que ese es el día de Santa Marta, y que por eso es conocido con el nombre de los terremotos de Santa Marta. Espero no equivocarme con eso, gracias. Bien, pero fíjense ustedes que como escribe el doctor Valdés, ¿verdad? Después de un terremoto vienen las réplicas. No lo digo para que estén asustados. No, lo digo porque fíjense que ese mismo año de 1773, el 13 y el 14 de diciembre hubo 2 réplicas más en la ciudad de Santiago. O sea, en el terremoto de Santa Marta se cayó un montón de cosas, muchísimo. Se destruyó la ciudad. Y entonces el rey mandó que se hiciera un estudio sobre los daños que se habían dado y que ese dictamen sirviera para ver la posibilidad de trasladar la ciudad de Guatemala. Y entonces el estudio culmina en el estado deplorable, ay no, si no lo tengo, ¿verdad? En el estado deplorable en que se hayan reducido, ¿verdad?, la ciudad por los terremotos de la tarde del 29 de julio y del 13 y 14 de diciembre de ese año, del 73. Si ustedes se recuerdan, la universidad se había iniciado en el antiguo edificio que hoy ocupa el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, que es parte del Centro Cultural de la Universidad de San Carlos, que es una institución similar a esta, ¿verdad? Salvando las distancias, claro. Y entonces, pues, hoy está pues intervenido, se ha restaurado un poco y está en esas condiciones. Más tarde se compró la casa de José Alcántara, era el antiguo propietario, y entonces a esa casa se le denomina en la actualidad la Casa Alcántara. Es donde actualmente está el museo de la antigua, a un costado de la catedral, ¿verdad? Es una casa muy hermosa y fue comprada a un precio de 4,073 pesos, 4 reales, en 1751. El arreglo lo hizo el arquitecto Luis Díez de Navarro, es decir, un extraordinario arquitecto, famoso, muy famoso. Y se trasladaron entonces, porque ya no cabían, tenían limitaciones, entonces se trasladaron los estudiantes y el claustro universitario a ese edificio en el año de 1763, ¿verdad? 1763. ¿Y el terremoto fue? En el 73, de manera que la universidad ocupó una casa que les costó piso y que fueron comprados por ellos, que les costó comprarla 10 años, ¿verdad? Estuvieron 10 años únicamente en esa casa. Y entonces el rey dictaminó que no, que había que trasladar la ciudad al Valle de la Virgen y ordenó que se hiciera. No se querían ir y fueron los habitantes, ¿verdad? Tampoco el obispado se quería ir y fueron obligados entonces a salir. La universidad, por supuesto, no quería irse, que era también la posición de los criollos. Don Juan José de Aycinena
es el patriarca de la familia más importante de estos tiempos. Ya vivía él en la ciudad de Santiago, todavía no tenía el poder ni el dinero que va a tener después, pero sí ya era potentado, ya se había casado con una de las mujeres más de la aristocracia de Santiago, y entonces tenía él también relaciones comerciales con España y algunas relaciones con la monarquía. Entonces viene el rey y lo nombra a él para que dirija la administración del traslado de la nueva ciudad, y le da, no me recuerdo qué cantidad de miles de pesos para que la construya. Bueno, estando nosotros claros de la enorme corrupción administrativa, no sé cuánto llegó a la inversión total y cuánto le quedarían, pero aquí estoy elucubrando, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces se comienza a construir la ciudad, y él es una persona, un buen administrador, y se construye el nuevo edificio de la universidad, que cuando es la independencia no está todavía totalmente terminado, pero sí ya está terminado el Salón Mayor. Y entonces el Salón Mayor, después de la independencia, se constituye en un solar que le va a dar cobijo al Congreso, primero a la Asamblea Nacional Constituyente y luego al Congreso Federal Centroamericano. Por eso se dice que la independencia definitiva de Centroamérica se va a firmar en el Salón Mayor de la universidad, porque en efecto va a ser en una sesión del Congreso de la Asamblea Nacional Constituyente, llamémosle así, donde se va a dar la declaración de independencia de España y de México y de cualquier otra potencia, dice ese documento. Esa ciudad de Guatemala, los ideólogos e intelectuales liberales, especialmente los liberales de 1871, los liberales de Barrios, de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Ramón Salazar, José Mía y Vidaurre, y otros escritores, literatos muy buenos, historiadores muy buenos, pues van a trasladar la imagen anterior a la reforma liberal de una Guatemala oscura, de una Guatemala sumida en la idolatría, en las creencias, en la religión. Pepe Mía, ustedes pueden leer los libros de Pepe Mía. Yo recomiendo mucho que lean Historia de un Pepe, porque nosotros vemos en Historia de un Pepe unas primeras lecciones de nacionalismo guatemalteco en el sentido de la república pequeña, no es en cuanto al nacionalismo centroamericano. Y entonces Pepe Mía nos da la imagen de la ciudad de Guatemala como un vasto panteón oscuro, es decir, la Edad Media de Guatemala se da en esa época. No tenía iluminación hacia 1792, y por las noches, dice Pepe Mía, no se veía ni un alma. Él estuvo en París, y ustedes saben que París de noche es cuando cobra vida, de tal manera que comparar París con la ciudad de Guatemala en aquella época pues sí era un poco duro. Pero la imagen de que después de 1871 con la revolución liberal, con la reforma liberal, con el ingreso de los cafetaleros, se estaba dando la luz, ¿verdad?
Y entonces resulta que de esa cuenta que nosotros vemos la oscuridad dentro de esto, debido a la influencia de los liberales. Ramón A. Salazar la describe como un pueblón, como un convento colosal, tristísimo. No hay parranda, dice él, ¿verdad? Un claustro de agonizantes y penitentes, y es un rincón aislado en el mundo. Ustedes pueden observar en esta ilustración, es un grabado, es el grabado que la doctora Sagastume también presentó, ¿verdad?, la semana pasada. Es un grabado que corresponde a la época nacional. Ya vemos una bandera ubicada, la bandera de Guatemala con la orientación actual data de la reforma liberal, ¿verdad? Pero aquí estamos antes, entonces vemos la bandera horizontal. Vemos las milicias en el parque, de manera que esto podría ser cercano a las luchas que hubo, las luchas centroamericanas, la revolución centroamericana que le llaman para esa época, que consistió en la lucha de Morazán, de Carrera, la lucha de Guatemala contra El Salvador y Honduras. Debió haber sido esa época, ¿verdad? La época de la Federación Centroamericana. Pero la ciudad de Guatemala no era en realidad únicamente lo que dicen los liberales, que por supuesto es que hay que considerar que de 1776 para 1821 pues no mediaba mucho tiempo, era una ciudad muy joven. Pero la ciudad de Guatemala era el centro de gestión administrativa, era la capital del reino, y eso la ponía delante de otras ciudades en Centroamérica, aunque éstas tuvieran pues un desarrollo económico, como por ejemplo San Salvador, que era la región más productiva centroamericana y la parte productora de añil más importante. Por eso es que yo me permití ponerles aquí un grabado que corresponde a una hacienda añilera en El Salvador y un recipiente de madera en donde hay un buen puño de tinte azul, ¿verdad?, en polvo. Este tinte se está produciendo nuevamente en El Salvador y pues fíjense ustedes que ese color fue el que generó la posibilidad de que los jeans que nosotros usamos sean del color que tienen ahora. El primer tinte que tiñó los jeans en Estados Unidos y en Inglaterra fue el añil. Y el comercio de añil va a generar miles de pesos en ganancia a los comerciantes de él. Y la familia más importante que comercializó añil en Centroamérica fue la familia Aycinena. Les generó tantas ganancias que el fundador de la familia en Guatemala, don Juan Fermín de Aycinena, compró un título nobiliario y lo pagó el impuesto. Gracias al añil, también su hijo Vicente Atanasio José María del Pilar de Aycinena, porque es que eran nobles, ¿no? Y un noble no tiene un solo nombre, ni dos, tiene varios. Y entonces, de acuerdo a la tradición nobiliaria, y entonces don Vicente Atanasio José María del Pilar y Aycinena va a poder, cuando se muere su padre, que su padre ya murió bastante viejo, pagar él para continuar como marqués, como segundo marqués, la suma de 250,000 pesos, un real y un gramo, ese era el precio, de un impuesto que se denomina media anata.
Media nata era, como ahora es el impuesto sobre la renta, el nombre. En esta época media nata era la denominación. Don Juan Fermín de Aycinena hizo su fortuna, como muchos comerciantes guatemaltecos, a partir del comercio. Eran comerciantes, hábiles comerciantes, y los comerciantes guatemaltecos monopolizaron el comercio centroamericano, a pesar de las disposiciones de libertad de comercio español, que ellos sí las aprovecharon, porque ellos comerciaban con los ingleses, con los estadounidenses y con España, pero los productores centroamericanos no. Y entonces ese sentimiento de ser esquilmados y de ser en cierto punto, ¿no?, explotados por la oligarquía guatemalteca, va a generar ese sentimiento anti-guatemalteco, que no es contra los guatemaltecos, sino que es contra la élite criolla guatemalteca, y que también va a explicar de alguna manera el fracaso de la Federación Centroamericana. De tal manera que para 1811 y 1813 los criollos salvadoreños y nicaragüenses quieren independizarse, no de España, de Guatemala, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo no entender que Guatemala no sea Centroamérica como nación? Si hay intereses grandes, económicos y políticos, también sociales, por supuesto, detrás de ello. Y entonces, pues en aquella época, el comercio se realizaba sobre las espaldas de la población indígena, explotada, y sobre las espaldas especialmente de este noble cuadrúpedo, que a pesar de su pequeño tamaño tenía la capacidad de carga mayor que la de las mulas, y la resistencia para caminar más kilómetros o más espacio también que las mulas. Los Aycinena, don Juan Fermín comenzó a hacer su fortuna con los viajes de carga con mulas, y ahí aprendió el negocio, hizo una cuantiosa fortuna y se trasladó de México para Guatemala. Se casó aquí bien casado, en el sentido de que se casó con una mujer noble acaudalada, extendió su fortuna y entonces extendió también su nivel de prestigio y sus posiciones políticas. La ciudad de Guatemala no era un pueblón oscuro, no era un pueblón tan triste como lo dicen los literatos de aquella época, sino que también era sobre todo una gran ciudad, era una ciudad en donde el comercio pues se centralizaba. Todo el comercio de Centroamérica, la venta de ganado, por ejemplo, la venta del añil, la plata hondureña, tenía que pasar por la ciudad de Guatemala, de manera que la ciudad de Guatemala no era tanto como lo que mencionan los liberales, ideológicamente, por supuesto. El comercio centroamericano tuvo varias rutas, varios caminos, ¿verdad? En ellos transitaban productos, pero junto con los productos transitan también ideas, modas, libros y prácticas sociales también que traen los comerciantes. A partir de ahí se establece por los criollos guatemaltecos un nuevo circuito comercial, que era el circuito comercial con Inglaterra. Y entonces se aprovechó, como anteriormente en la época colonial aprovecharon los misquitos o mosquitos el comercio centroamericano con Inglaterra, porque ellos establecieron una comunidad prácticamente autónoma, un reino casi autónomo, establecieron los misquitos en la costa centroamericana del Caribe. A partir de ahí se realizaba el contrabando, pero luego de las reformas borbónicas,
se erradica ese reino y entonces los ingleses ocupan Belice. Y los guatemaltecos, los criollos guatemaltecos comienzan a realizar comercio, pero también contrabando con Inglaterra desde la ruta comercial de Belice. Esto va a ser importante para el crecimiento de las fortunas de los criollos. Sé decirles que los Aycinena, al mando, al frente ahora del segundo marqués, don Vicente, va a aumentar sus bienes económicos de manera extraordinaria, tanta que los 250,000 pesos que él pagó para seguir con el marquesado, ¿no? Fue como quitarle un vello a un gato, ¿no? Una pluma a una gallina. De tal manera que esto va a poner a los Aycinena en contacto con comerciantes ingleses que, como les digo, además de mercancías, intercambian ideas, libros, la idea de libre comercio, el liberalismo, etcétera, se convierten en aspectos importantes dentro de las mentes de estas gentes. De tal manera que cuando viene José Bustamante y Guerra, ese presidente de la Audiencia de Guatemala en la época que media entre 1808 hasta que viene más adelante Gabino Gainza, ¿verdad? Pues va a gobernar la presidencia de una manera férrea, fuerte, represivo, y dentro de otras cosas pues acusa a los Aycinenas de ser una familia que se constituyen además de centro de comercio, de contrabando. Él acusa a los Aycinena de contrabandistas y de ser favorecedores de la independencia. Todos los papeles con relación a esto yo no los encontré, los busqué, pero no los encontré. Es obvio pensar que luego con la independencia, pues el marqués de Aycinena, el tercer marqués Juan José, fue ministro, secretario de Relaciones Exteriores, etcétera, y que pudo haber tenido alguna intervención con esto, no lo sé, estoy especulando. Lo cierto es que mucha información acerca de esto se encuentra en documentos rebuscados y aislados como este que yo encontré por casualidad y que me dice que la señora esposa de don Vicente, luego de que él se murió a la corta edad, porque era muy joven, muere de 48 años, pues resulta de que él estaba involucrado en contrabando y también en los procesos de independencia del reino. De tal manera que esto les estoy hablando, él muere en 1810 y la independencia es en 1821, de manera que la independencia de 1821 no fue tan a última hora, ¿no? Se venía gestando desde las ideas y las organizaciones y los movimientos, se venía gestando desde años atrás. Muere don Vicente y le sustituye don Juan José de Aycinena. A ver, estamos aquí. No puse, fíjense ustedes que esta es una imagen del patriarca de la familia, don Juan Fermín de Aycinena. Y vean ustedes, es un cuadro en donde lo ubican en una representación que así lo describen los documentos, ¿verdad? Como una persona caritativa y que da limosnas a los pobres. Y entonces así sale su cuadro. Pero raro también es que don Vicente, su hijo, sí hay cuadros de don Juan Fermín, pero no hay cuadros de don Vicente, que es posterior, no encontrado, ni pintura. Y el tercer marqués y último es don Juan José de Aycinena, que es el organizador del Plan Pacífico de la Independencia de Centroamérica,
y que estudió en la Universidad de San Carlos 2 carreras, la de leyes y la de religioso. Él va a ser obispo de Guatemala más tarde, el obispo de Trajanápolis, era el título que tenía, y los archivos de la universidad nos dicen de que él era una persona muy dedicada a sus estudios. Bueno, la familia fue extensa y tuvo personajes interesantes como la madre María Teresa de la Santísima Trinidad de Aycinena, que tenía estigmas en la mano, ¿verdad? Porque Dios le hablaba y entonces le decía cosas y le trasladaba visiones, y una de sus visiones era que su hermano, el presidente del Estado de Guatemala, don Mariano Aycinena, que también tenía su nombre noble, ¿no? Su nombre largo, pues que aquellos que atentaran contra la magistratura de él, que era presidente del Estado de Guatemala, pues les iba a ir mal, que Dios se lo había dicho a ella. Bueno, uno de los mecanismos de diferenciación social, y aquí entonces sí ya voy a terminar, era el mecanismo de la limpieza de sangre. La sociedad colonial era una sociedad de jerarquías. Ustedes podían entrar a una misa dentro de una iglesia de esa época y entonces ver sentados a todos en su posición que les correspondía de acuerdo al rango social. Yo no podía llegar y sentarme adelante, me sacaban, ¿verdad? Porque ahí era el lugar que le tocaba al presidente de la Real Audiencia. Y cada uno tenía su lugar asignado y el rector de la universidad también lo tenía. En 1798 hubo varios trámites de limpieza de sangre. Yo estudié, o les voy a describir dos. Uno, el de don Mariano Salguero, y el otro, el de José María Benita Arcadio Cabrejo y sus hermanos, que eran los mulatos que lograron meterse a la universidad y a estudiar. Los cambios que hemos visto que venían sociales y económicos de esta época habían permitido a algunos artesanos tener cierta posición económica de tal manera que pudieron tener acceso para pagar la universidad, y como estaban pagando desde la lógica burguesa, que es uno de los elementos ya que nos dicen de la modernidad que está presente junto con los aspectos de antiguo régimen en esta nueva Guatemala de la Asunción, pues nos dicen que la situación de ese férreo estamento social está un poco permeándose, ¿verdad? Y de esa cuenta nosotros entendemos que estos mulatos ingresan a la universidad, pero al momento de querer graduarse, de obtener sus títulos, les dicen: momento, ustedes tienen que demostrar su limpieza racial, de que no son impuros. Y entonces don Mariano Salguero, él era blanco de color, sin embargo era mestizo, ¿verdad? Y entonces resulta de que don Mariano Salguero pues tiene que explicar su pureza de sangre y lleva gente, testigos, etcétera. Y entonces dicen lo siguiente: mire, mi madre es española, es decir, es blanca, pero ella cuando estaba joven se enamoró de un muchacho, y yo pido perdón por el pecado de no tener padre. Que un muchacho de 18 años diga: miren, yo les pido perdón porque mi padre, no tengo padre, ¿verdad? Pero ese es un pecado religioso. Y mi madre es española, y además mi padre es español, pero se fue, ¿verdad? Él no me crió. Y entonces yo pido perdón por el pecado de mi madre, pero yo soy español. No encontré la resolución del juicio, no estaba. No sé si lo aceptaron o no para graduarse, pero lo que sí sé
es que en esa época la cuestión del sexo era un tabú, que todavía se tenía como pecado mayor a la lujuria y por supuesto al sexo, y que el sexo sí era permitido siempre y cuando se casaran, no vivieran en amancebamiento, que es la palabra que se utilizaba para las personas que vivían sin casarse, y que pues esto era parte de la vergüenza de la época, aspecto ya relacionado con la modernidad, porque la modernidad es una autocoacción también interna que reprime las manifestaciones y controla entonces la sociedad. Entonces, esto también es parte de un desarrollo social. Don Benito Arcadio, él era un mulato que quería graduarse de filósofo. Él era, sus facciones pues eran de mulato, ¿no? Y su papá, don Mariano Cabrejo, era negro. Su madre decía él que era castiza, pero en realidad algunos testigos la describieron también como mulata. Se realizó todo el proceso, que era largo, es interesante leerlo. Llegan los testigos y dan fe sobre quién era el padre, quién era la madre, llevan las certificaciones de bautizo, las firma el sacerdote, etcétera, ¿verdad? Y entonces principia ese proceso de querer blanquearse, del blanqueamiento, ¿verdad? Donde ellos deben demostrar que son puros, y esa pureza para ellos es ser blanco. El discurso de los Cabrejo consistió en sostener que la mamá era castiza, es decir, que era hija de español con otro mestizo, entonces era castiza, y decir que el papá era expósito, Pepe. Expósito son los niños que llegaban a regalar a las casas, las dejaban en la puerta, tocaban y salían corriendo. Y entonces esos eran los niños que abandonaban para que una familia los criara. Algunas veces era una treta del papá que llevaba al hijo que tenía en casa ajena y lo llevaba, tocaba, le mandaba a otro que le hiciera el favor, y entonces, ay, nos dejaron un niñito, mira, mi hija, y entonces, ¿verdad? Los curas también hicieron lo mismo. Y bueno, entonces vean ustedes la estrategia. Entonces tenemos a una madre que es castiza, es decir, que están creando, ¿verdad?, la imagen de castiza, y luego el padre de expósito. Y por esa época el rey sacó una ley, una real cédula que decía: todos aquellos niños expósitos tienen la posibilidad de ser blancos. Por lo tanto, esta señoría decreta que los niños expósitos que así lo solicitan serán blancos, por decreto. Pero resulta que el pobre señor Cabrejo lo conocieron en Santiago, porque ellos vinieron de Santiago para Guatemala, y todo el mundo lo conocía como negro, ¿verdad? Y todo el mundo conocía a su papá y a su mamá, que era también negra, de tal manera que él no pudo demostrar que era expósito. Por lo tanto, le denegaron la solicitud. El razonamiento es muy fácil. Decían, bueno, como mi madre es castizo y mi padre es español por decreto, entonces resulta que los hijos de ambos son españoles, por lo tanto podemos ingresar. ¿Comprenden? Muy sencillo, ¿no? Mi madre es castiza, el hijo de castizo
con español, resulta español, de acuerdo a las tradiciones españolas. Entonces lo que observamos acá es el proceso de blanqueamiento racial, que es evidencia del funcionamiento del imaginario blanco en la sociedad como factor de distinción social y para otros de ascenso social. Quiero concluir con esto, perdonen que me haya pasado. Todos los expedientes que revisé sobre este caso, sobre la presente investigación, pretendían demostrar las raíces españolas de las personas. Todos. Todos pretendieron demostrar que eran blancos españoles. Pero la Constitución a que hace referencia la pureza de sangre decía que en Guatemala y en Iberoamérica habían dos tipos de razas puras, los españoles y los indios. La paradoja es la siguiente: ninguno intentó demostrar ser indio, ¿verdad? Termino con unas palabras que el doctor Enrique Gordillo dijo en una disertación cuando estaba explicando el contenido del libro Recordación Florida de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Y él decía: Guatemala es un país de identidad criolla, y así se fue construyendo. Y ese es el problema que tenemos nosotros ahora. La identidad criolla blanca. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Por favor. Muy interesante su disertación. Yo un poco confuso el concepto de criollo, porque los primeros criollos fueron mestizos. Sí, es que ese es el... Por eso yo le denomino imaginario blanco, porque existe únicamente en la imaginación, porque en la realidad fueron mestizos. La definición clásica del criollo es aquel que es hijo de dos padres, ambos españoles, pero que nacieron acá en la tierra, es decir, acá, acá, ¿verdad? Fíjense ustedes, no sé si se recuerdan que por la época del siglo XVIII, cuando la ilustración se puso muy de moda, hubo una discusión muy fuerte en donde los españoles europeos en general, incluso científicos europeos, decían que la población blanca en Iberoamérica era una población venida a menos, porque todo lo que se daba acá, aunque fueran hijos de españoles, al nomás llegar acá, pues comían cosas de acá, respiraban cosas de acá, mamaban cosas de acá, un poco con la cuestión de las chichiguas, ¿verdad? Que daban su leche materna a hijos de criollos, pero es en parte también por el conocimiento de que no podían ser hijos de españoles, por la situación que yo les expliqué anteriormente. Entonces hay una diferencia entre lo que dice, y esa es la confusión, hay una diferencia entre lo que dice la definición clásica, y que repiten aquí los maestros, ¿no? Dicen, bueno, el criollo es el hijo de dos españoles nacidos en Guatemala, digamos. Pero resulta que cuando vamos nosotros, eso no es cierto. Entonces, los criollos guatemaltecos son mestizos también. Muchos de ellos, ¿no? Pero si el mestizaje es la forma más natural
de las relaciones humanas. No existen clases puras. O sea, todo esto es la concepción antigua que viene, pero que sigue presente todavía en nuestro país, ¿verdad? Yo decía que la nobleza guatemalteca todavía existe. Ya no tienen los títulos, pero les sigue sobrando la soberbia. Y nosotros sabemos quién está en la municipalidad y se comporta así, ¿verdad? Amigo. Muchas felicitaciones por tan interesante ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Usted en alguno de los documentos que tuvo a su vista vio alguna referencia a la mancha mongólica como una forma de discriminación racial, y si es así, ¿en qué documento lo vio y qué decía sobre ese tema? Y otra sobre la persecución que se le dio a los nuevos cristianos, que sabemos que se dio una persecución a los que se quisieron volver cristianos, que eran judíos y árabes, ¿verdad? Que si alguno fue trasladado aquí, ¿cómo probaba su pureza de sangre? O sea, porque hubo casos que yo leí de que hubo hasta sobornos a autoridades para que ellos pudieran venir aquí a América porque ya estaban siendo perseguidos. Entonces quisiera saber si hay algún dato de eso. Su pregunta es muy interesante, especialmente con la situación de los sobornos, que tiene relación con el estado de cosas actual, ¿no? Antes de la independencia, los comerciantes tenían que pagar muchos sobornos en las aduanas. Hay un libro, hay muchos artículos bien interesantes sobre los comerciantes en Iberoamérica, y hay uno que me interesó muchísimo, y es sobre una aduana de un lugar en Sudamérica, en donde un acaudalado criollo tiene que sobornar a un funcionario de aduanas. Y entonces este historiador monta bien la red, así como hubo Red Moreno y en la línea 1, la línea 2, en esta época también había una línea de esa forma, desde el Vista, pasando por los gendarmes, pasando por los jefes, hasta por el secretario de Hacienda. Todos tenían entonces una forma de retribución económica para permitir tanto el ingreso como el egreso de mercancías, porque no debe pensarse que el contrabando venía en una vía. Los comerciantes eran tan astutos que un barco lo utilizaban para descargar mercancía y venderla acá como contrabando, como después también llevar ellos su mercancía y llenar el barco de también contrabando para que se fuera. O sea, era de doble sentido. Entonces aprovecho esto por la palabra que mencionó, ¿verdad? Y eso generó bastantes fortunas, pero también generó la mentalidad, dentro de la mentalidad política del criollo, las aspiraciones de qué pasaría si el Estado sirviera a los intereses económicos de esa persona. O sea, desde la práctica comercial se identifica la necesidad del Estado para la facilitación de los negocios. Es otra de las causas explicativas de la necesidad de la militancia política para organizar nuevas naciones, fundar naciones para ponerlas al servicio de ellos. Y lo dicen muy claro, el Acta de la Independencia de Guatemala, no sé si ustedes ya la han leído, no sé si han revisado, por ejemplo, cuántas veces dice el Acta de Guatemala la palabra libertad, que se supone que nos liberamos de España. Busquen cuántas veces dice la palabra libertad del Acta de la Independencia.
Y yo les voy a dar la respuesta, 0 veces. No dice nunca la palabra libertad, no dice nunca la palabra república, no dice nunca la palabra revolución, no dice menos la palabra representativa o democrática, nunca. Y me decían también sobre los judíos. En Guatemala hubo menos control, no era una unidad administrativa tan fuerte como sí lo fue, por ejemplo, en Perú, en las Charcas, en México. Y en Guatemala hubo pocos juicios de la Santa Inquisición. Los invito a que vengan el próximo sábado de clases con el curso de Enrique Gordillo, porque él va a tratar con ustedes el caso de un juicio de la Santa Inquisición a un negro liberto, en donde lo acusan pues de estas faltas a la sociedad, a la moral y a la iglesia, porque él pone pasquines en las iglesias y versos contrarios a la religión. Hubo entonces pocos juicios en Guatemala, porque era una población que se caracterizaba porque la mayoría de la población era indígena, y los indígenas no estaban sujetos a los juicios del Santo Oficio, ¿verdad? Ellos no estaban sujetos a esos juicios. Pero en toda América y en España se conocen a los judíos como marranos. Era un apodo, nombre, denominación discriminativa, ¿no? Con respeto lo digo, pero así es la denominación. Y entonces hay muchos juicios en la Santa Inquisición, especialmente de América del Sur, en contra de marranos. Y bueno, y ellos lo que tenían que demostrar era que sus antepasados tenían por lo menos, no recuerdo si eran 3 generaciones atrás, de ser cristianos conversos. Si tenían menos, entonces no tenían derecho a estar en América y los expulsaban. Pero sí hubo algún control, ¿verdad? Por ello hay libros bien interesantes sobre cómo hacían ellos para conservar sus costumbres religiosas, sus ritos. De hecho, es una estrategia similar a la conservación del culto y los ritos, digamos, paganos dentro de los indígenas americanos, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, San Juan es un santo muy querido en Guatemala, pero se le asocia con la lluvia. El 24 de junio, que es el día de San Juan, siempre llueve, dice la gente. No siempre llueve, y no tiene que llover siempre, pero la gente lo cree, y eso es lo importante. Y entonces, ¿cómo atrás de un culto cristiano se esconde un culto pagano, en este caso indígena, ¿no? También los judíos hacían lo mismo. Hay un juicio en América del Sur, un libro muy interesante sobre cómo un judío tenía a Moisés como santo. Tenía a Moisés, la estatua de Moisés, y entonces pues le hacía hasta su fiesta a Moisés y toda la cosa, y entonces eso causó, ¿por qué Moisés, verdad? Entonces le pusieron espías e incluso le pagaron a una de las domésticas, y ella lo denunció, pues si no, a ella también se la llevaban. Lo denunció, y en efecto, pues él era judío y me parece que lo expulsaron. Bueno, con estas cuestiones hay muchas cosas interesantes. Otra de ellas, para determinar quiénes eran judíos, era porque no comían carne de cerdo. Entonces les daban sus carnitas, sus chicharroncitos, y ellos no se los comían, ¿verdad? Entonces
Si no quiere. Lo que mencionaba el compañero era una práctica bien generalizada en las clases medias altas de lo de la mancha mongólica. Yo recuerdo una historia personal que me causa mucha risa, porque cuando nació mi hija, las dos abuelas, paternas y maternas, lo primero que me dijeron es el pediatra, precisamente, se llamaba Guillermo Guaycar. Entonces era un pediatra así, cuchicuchi, digamos, pero lo primero era revisar a la niña si tenía la mancha mongólica, mi hija es canchita. Pero esto pertenecía a las clases altas, pero de ahí desciende también a las clases medias, sobre todo por el nivel de blancura. Una cuestión, obviamente, aberrante, pues, pero claro. Todavía muy difundida. Ahora, tal vez no tanto, pero antes sí era muy difundida y era como el ejercicio práctico más cercano para determinar la pureza de sangre de alguien para no ser calificado de mestizos. Y de hecho, en algunas mediciones que se han hecho, hay un fuerte porcentaje de la población que se autodenomina blanco, con esas palabras. Incluso hay algunos que dicen europeo cuando les piden una autodefinición de etnia. Pero sigue, me imagino que sigue estando esa práctica, tal vez no tan fuerte como en épocas pasadas, pero tal vez era más fácil, como el ejercicio más práctico. Si yo debo decir una cosa, en los documentos no aparecen. Por lo menos yo he visto cualquier cantidad, coloniales, ¿verdad? No aparecen. La mancha tiene una temporalidad también, es decir, después de los no sé cuántos años, 4 años, 3 años, no sé, desaparece, se diluye, ¿verdad? De manera que después de pasar esa edad ya puede ser blanco, sin tener la evidencia de la mancha, que como lo dijo, por supuesto, ¿verdad? Hay una cuestión adicional a estos tiempos, y es que la élite aristocrática siempre está con la mentalidad de blanquearse más, y entonces después, cuando el mundo se abre, diríamos ya a principios del siglo XX, que ya viene más gente, procuran en primer lugar traer gente blanca. Vean ustedes las políticas liberales que traen a los belgas, que traen a italianos, hay migraciones. Hay una tesis bien interesante sobre eso, la xenofilia, creo que le llaman, el amor al extranjero que sigue aquí en Guatemala, ¿verdad? Y entonces resultan casándose las élites de acá con esta gente que viene de Europa, pobre, humilde, pero es blanca, y se casan con ellos. Los Novela, y hay una serie de apellidos más, Granay, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, cualquier historiador les puede demostrar cómo estas familias han hecho, a partir del aprovechamiento de las políticas estatales, su fortuna. Cemento, cerveza, a pesar de lo bueno que puedan ser, ¿no? Estoy jugando. El cemento, por ejemplo, tenemos como cuando había crisis en la industria cementera de los Novela, pues Ubico, gracias a su gestión de construcción, pues va a rescatar la economía de la fábrica de cemento Novela, ¿verdad? Las exenciones de impuestos de materias primas que se dieron durante los regímenes liberales es extraordinaria. Nosotros hicimos con Tania Sagastume, Enrique Gordillo y otros compañeros, hicimos un estudio sobre el proceso de industrialización en Guatemala,
Y algo que fue fundamental para el establecimiento primero y desarrollo de las industrias va a ser el papel del Estado en ellas. Primero con la exención de impuestos para las mercancías, para las máquinas y para los insumos, y después exención de impuestos de importación y de libre comercio, que son cosas que siguen pidiendo, ¿verdad? Y que explican también que el día de hoy los impuestos en Guatemala sean los más bajos de América Latina. El Estado recauda muy poco en impuestos. Pues no sé si hay otra pregunta, ya nos pasamos a otra cosa. Miren, yo les agradezco mucho su presencia y continuidad en este curso. El próximo sábado no tenemos sesión porque es asueto laboral en la universidad, aunque nosotros también no laboramos los sábados, pero nos gusta la docencia, nos gusta compartir con ustedes. Pero dejamos este día sin programación, particularmente porque la gente, los administrativos de aquí, pues también ellos tienen asueto. Y nos convocamos para el siguiente sábado, 23, con este caso del doctor Gordillo, que hizo una tesis que yo sinceramente pienso que es la mejor tesis desde la perspectiva de la historia cultural que se ha escrito aquí en Guatemala. Así es de que muchas gracias y todo me encanta ver.